Maestras y maestros, reciban un saludo muy afectuoso y les damos a todos y cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta tercera asesoría ahora para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, para lo cual han sido convocados los docentes que imparten las disciplinas de geografía, historia y formación cívica y ética. Reciban de parte de nuestras autoridades también el saludo afectuoso para todos y cada uno de ustedes. De la maestra Daría Elizondo Garza, directora de Educación Secundaria. Asimismo, de parte de nuestra coordinadora académica de Educación Secundaria, la maestra Yuri Aleida Rodríguez García. Adelante, maestro. Hemos preparado en esta ocasión de manera colegiada entre los integrantes del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades esta tercera asesoría para docentes. Hoy la hemos preparado con el tema de sugerencia de proyecto interdisciplinario. En esta ocasión hemos conformado un trabajo para analizarlo desde el primer grado, pero también estaremos dando sugerencias para ver cómo se puede trabajar también con segundo y con tercer grado. Para esto, pues hemos preparado esta agenda, este contenido, en donde ustedes pueden ver que vamos a identificar el propósito de esta reunión, de esta asesoría. Vamos a hablar también de manera muy general acerca de la importancia de la descripción de las finalidades de nuestro campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Vamos a hablar también y a poner mucho énfasis en el ABP, en el aprendizaje basado en problemas, que es la metodología que estamos sugiriendo desde la nueva escuela mexicana para trabajar en este campo formativo. Y también vamos a presentarles ese proyecto interdisciplinario, pero con la finalidad de darles también el día de hoy a todos ustedes, maestros y maestras, una propuesta y una guía para que de su propia escuela, en trabajo colegiado, de las disciplinas, ustedes tengan elementos suficientes para poder elaborar sus propios proyectos interdisciplinarios. Ustedes lo saben perfectamente que en primer grado convergen las tres disciplinas. En segundo y en tercero son historia y formación cívica y ética. Adelante. Este trabajo lo hemos organizado a manera de campo formativo, a manera de los que integramos aquí esta academia en las disciplinas que la integramos. En geografía está el maestro Alberto Solís Villanueva, está también un poquito más grande la letra, por favor. Está también el maestro Jorge Alberto Hinojosa Magallán y el maestro J. de Jesús Reséndez Briones. En historia está el maestro Eufemio Porras Cortés, el maestro J. Ismael Martínez Ábalos, el maestro Ricardo Antonio Fuentes Cavazos
y el maestro Emilio Chapa. En formación cívica y ética, el maestro Juan Pedro Garza Garza, el maestro Jesús Pedro Alcántara Bueno, el maestro Héctor Mario Treviño Villarreal y un servidor, Ángel Zárate Rojas. A nombre de todos ellos, también les doy la más cordial bienvenida. Es un trabajo colegiado, es un trabajo de equipo el que vamos a presentarles, elaborado por todos y cada uno de nosotros. Adelante. Más o menos, maestros, en los propósitos que hemos preparado para lograrlos en esta asesoría, ya se los habíamos comentado. Vamos a revisar lo que viene siendo nuestro campo formativo. Vamos a analizar también la propuesta metodológica del ABP y vamos a presentarles una guía y una propuesta para que ustedes tengan la posibilidad de elaborar estos proyectos interdisciplinarios. La nueva escuela mexicana, maestros, nos invita precisamente a eso, a que nosotros vayamos ya comenzando a realizar ese trabajo colegiado, ese trabajo interdisciplinario entre las diferentes asignaturas. Por principio de cuentas, en nuestro campo formativo, más adelante podremos estar estableciendo inclusive el enlace que se hace con otras campos formativos también. Pero siempre el plan es comenzar ya a realizar ese trabajo interdisciplinario entre todos nosotros, ese trabajo colegiado que es muy importante que se realice. Y bueno, pues en la descripción del campo formativo, nosotros revisamos perfectamente allí lo que es el objeto del aprendizaje, de qué manera nosotros podemos o en dónde está enlazado ese objeto del aprendizaje que los alumnos deben de identificar para que los maestros estén trabajando en ese sentido. La comprensión crítica tenemos que identificarla como un proceso mental que los alumnos tendrán que ir analizando de manera reflexivamente todos los procesos sociales, naturales, etcétera, etcétera. Y también entender el papel de las posturas éticas que nuestros alumnos deben de asimilar como individuos y como miembros de una sociedad. Deben ellos de tomar las mejores decisiones por el bien de ellos mismos, pero también conocedores que se desenvuelven en una sociedad. Y bueno, pues allí tenemos características muy importantes que nuestros alumnos, al fomentar una ciudadanía, aparte de estas 4 que ya aparecen por allí, pues tenemos que hacerlos que su ciudadanía también sea comprometida y también sea propositiva. Adelante. Nuestro campo formativo enfatiza de manera muy importante para que nuestros docentes se responsabilicen sobre el impacto de sus acciones en los ámbitos personal, social y natural. Esto con el objetivo, con el propósito de siempre perseguir el bien común. Y aquí plantea también nuestro campo formativo todos esos conocimientos, el cuidado del medio ambiente, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las relaciones que se dan en este ámbito y los valores asociados. Cuando estamos hablando de este apartado de los valores asociados, estamos hablando de qué valores ellos van a promover
a través del aprendizaje de estos contenidos. Y los valores van a ser la libertad, la responsabilidad, la autonomía y sobre todo la identidad personal y la identidad comunitaria. Adelante. Las finalidades de nuestro campo formativo están registradas en 6 apartados. Ahí en 6 puntos muy importantes en donde los maestros tendrán que profundizar en el sentido de la identidad personal y colectiva. Toda esa suma de las finalidades del campo formativo, el docente tendrá que estimularlas a través de un trabajo interdisciplinario y de un trabajo que se dé de manera colegiada con los docentes. Aquí lo más importante es fomentar esos valores o esos principios éticos que los docentes deben de promover al momento de estar con sus alumnos. Como principios éticos, el fomento al respeto, a la justicia, a la responsabilidad, a la honestidad y a la libertad será un factor sumamente importante que esos principios éticos estén allí dentro de ese trabajo áulico, maestros, que ustedes están desarrollando. Y lógicamente promover esos valores democráticos, que es importantísimo que nuestros alumnos no los identifiquen de manera memorística, sino el enfoque vivencial de nuestras asignaturas los debe de invitar a practicar esos valores democráticos, como lo pueden ser la participación ciudadana, el diálogo, la igualdad, la tolerancia. Adelante. Nuestra propuesta didáctica, metodológica, que les proponemos a ustedes está dividida en 6 pasos. Ustedes van a ver más adelante que probablemente en los libros de texto ustedes van a encontrar que manejan 8 fases. En los libros de Mejoredu probablemente se encuentren también 6 fases con un cambio de nombre en algunas palabras, pero más o menos están estructurados en estos 6 pasos del ABP. Y nuestra invitación es a esta metodología para que ustedes la desarrollen al momento que hagan sus proyectos interdisciplinarios. Pero no queremos pasar desapercibido esa situación que ustedes pueden encontrar o esas diferencias en las cantidades de fases que pueden encontrar en Mejoredu o en nuestros libros de texto. En la primera fase de presentemos, los docentes tendrán que hacer una reflexión inicial sobre una situación o sobre un problema determinado, maestros, que ustedes ya han identificado de manera muy importante en ese programa analítico que cada una de las escuelas tiene. En el aspecto de recolectemos, se exploran y se recuperan saberes previos. En esta etapa es muy importante ver qué es lo que traen de antecedente en cuanto a conocimientos nuestros alumnos. En el aspecto de formulemos el problema, es muy importante determinar con claridad el problema. En el aspecto 4, organicemos la experiencia, es una ruta de trabajo que hay que seguir.
En el 5, vivamos la experiencia, es la integración o la indagación específica que los lleve a compartir o a identificar el problema y en qué momento podemos intervenir en el mismo. Y en la fase 6 de resultados y análisis, visualizar los avances o el final del proyecto y los medios para divulgar los resultados. Adelante. La propuesta, maestros, que les queremos hacer para que ustedes tengan la oportunidad de realizar proyectos interdisciplinarios debe de partir del Plan de Estudios 2022. Definitivamente. Y de su programa, de sus programas sintético y del programa analítico. Y identificar de manera muy clara cuál es esa problemática que tienen ustedes identificada en su programa analítico y ya elaborar un proyecto interdisciplinario a través de las disciplinas de geografía, de historia, de formación cívica y ética, esto en el caso de primer grado. En segundo grado serán historia y formación cívica y ética, igual que en tercer grado. Los contenidos y PDA es muy importante que ustedes los vinculen, los relacionen y los seleccionen en función de la problemática que ya está identificada. Eso es fundamental para que tenga relación ese proyecto interdisciplinario, los contenidos, PDA y la vinculación. Adelante. Lógicamente, podemos tener también un codiseño, aquellos contenidos locales, regionales, o aquellos que ustedes consideren que es importante que ustedes los consideren para elaborar su proyecto interdisciplinario. Ahí ustedes pueden ver en esta lámina alguna distribución trimestral o anual. Los números que aparecen a la izquierda en geografía, historia y formación cívica y ética son los importantes. La cantidad de PDA, la cantidad de contenidos que tenemos. Es importante que desde un principio, desde el inicio del ciclo escolar, ustedes se identifiquen de manera muy clara cuáles son esos contenidos y esos PDA y de cuánto tiempo voy a disponer. Ustedes pueden ver ahí en historia, en formación cívica y ética, alguna distribución que quisimos poner. En geografía ustedes no ven ahí, porque definitivamente esto es absolutamente libertad de ustedes. Lo que queremos hacer nosotros ver en este aspecto es que tomen en cuenta los tiempos y los contenidos para que no se vaya retrasando la cantidad de PDA o de contenidos que ustedes vean. Los ejes articuladores definitivamente es muy importante que ustedes los consideren también al momento de realizar su proyecto interdisciplinario. Y bueno, maestros, aquí la sugerencia es que ustedes hagan un trabajo colegiado, que comiencen a formarse de acuerdo a las disciplinas que ustedes tengan, identifiquen de manera muy importante aquella problemática social que van a proponer para elaborar su proyecto interdisciplinario, seleccionen, vinculen los PDA, los contenidos. Es muy importante que ustedes consideren esa situación y es muy importante tomar en cuenta las fases del proyecto, de la propuesta metodológica de aprendizaje basado en problemas. Y ahí les ponemos nosotros elementos que ustedes deben de poner, deben de considerar al momento de que construyen un proyecto interdisciplinario, las actividades y sobre todo la evaluación formativa, que también va integrada a este proyecto interdisciplinario. Y aquí les estamos presentando en términos generales, en estas dos láminas que vamos a proyectar, qué se puede hacer en cuanto a la evaluación formativa, maestros, sobre todo en los elementos de la retroalimentación que se debe de tener en el salón de clases y esa evaluación formativa tomada en cuenta desde la vista no nada más de qué es lo que le falta al alumno, sino también ustedes, una mirada hacia ustedes mismos para evaluarse de qué me falta a mí también como maestro para poder tener mejores resultados. Ustedes van a tener esta lámina en su
propuesta en la asesoría que vamos a subir a Redais. Yo creo que hoy mismo, sería mañana más tardar, para que ustedes ya tengan de manera completa esta propuesta. Pero lo más importante, maestras y maestros, la evaluación formativa no va al final de nuestro proyecto. Es un proyecto, es una evaluación formativa que se da en cada una de las 6 fases que aquí estamos proponiendo. Ahí los vamos a ir corriendo para que ustedes vayan viendo. Aquí está la de presentemos, recolectemos, formulemos el problema, organicemos la experiencia, vivamos la experiencia y los resultados y análisis, que es la última fase. Pero ustedes ahí van a ver en esta lámina cómo les proponemos que sepan ustedes, maestras y maestros, que la planeación y la evaluación es una moneda de 2 caras. Es una sola moneda con 2 caras. No podemos ver ni una cosa separada de la otra. Van juntas. Esa es la propuesta que le estamos haciendo a todos ustedes para que estén en la disponibilidad y en la actitud positiva de ir construyendo proyectos interdisciplinarios. Y a continuación, me voy a permitir presentarles a los compañeros que de manera colegiada, integral, los 3 estarán haciéndoles a ustedes una propuesta para que ustedes tengan elementos suficientes para construir sus proyectos. Maestro Juan Pedro Garza Garza, el maestro Jorge Hinojosa Magallán y el maestro Emilio Chapa, a quienes en este momento les cedo el uso de la palabra. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, maestros. Es un gusto para nosotros, ratifico que para los integrantes de la Coordinación Académica de Secundarias y en particular para los compañeros de nuestro campo formativo de Ética, Naturaleza y Sociedades, ¿verdad? Siempre es un placer participar con ustedes y presentarles, en este caso, sugerencias de lo que podemos hacer en un proyecto interdisciplinario, misma que tiene como fin que ustedes hagan las adecuaciones convenientes de acuerdo a las características de sus alumnas y de sus alumnos, de su escuela y de su comunidad. Entonces, iniciaremos con el trabajo. En esta ocasión, el proyecto interdisciplinario que vamos a presentarles, ¿verdad?, es retos de los conflictos territoriales, el bullying, el racismo y la discriminación para avanzar hacia una cultura de paz en nuestra sociedad. En este proyecto reflexionaremos acerca de los conflictos territoriales en México y en el mundo. También, ¿verdad?, hablaremos sobre la importancia de reconocer a los pueblos originarios y afromexicanos como parte de la historia nacional. Asimismo, hablaremos de la importancia de avanzar hacia una cultura de paz que nos permita la convivencia sana y pacífica en la familia, en el aula, en la escuela, en la comunidad, en México y en el mundo. Continuando con este ejemplo de sugerencia metodológica, mencionaremos algo muy importante. Todo proyecto educativo debe de tener como fin una evidencia integradora que en forma colectiva, dentro de lo que viene siendo nuestro campo formativo, tenemos que integrar. Dice, con los conocimientos que van a adquirir los alumnos y las propuestas que ellos mismos presenten,
¿verdad? Se pretende lograr una cultura de paz. Entonces, tendríamos nosotros que participar en la puesta en marcha de un plan de acción con el propósito de promover, vuelvo a repetir, la convivencia sana y pacífica en el lugar en que nos encontremos. En nuestro campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, se recomienda la metodología, como ya lo dijo el maestro Zárate, del aprendizaje basado en problemas. Esto de acuerdo al documento que estamos tomando como base de sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos. Entonces, es importantísimo que como docentes pongamos mucha atención en cada uno de los 6 momentos que componen esta metodología. Aquí me toca en este momento participar junto con los compañeros, el maestro Emilio Chapa de la Academia de Historia, el maestro Jorge Alberto Hinojosa de la Academia de Geografía y un servidor, Juan Pedro Garza Garza, como integrante de la Academia de Formación Cívica y Ética. Bien, aquí la pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la perspectiva de la historia, la geografía y la formación cívica y ética en cada uno de los momentos de esta metodología del aprendizaje basado en problemas? Aquí quiero comentarles para abrir la plática y continuando con lo que estoy mencionando, ¿qué podemos hacer en cada una de las 6 fases de esta metodología desde la perspectiva, desde la óptica de lo que viene siendo la historia, la geografía y la formación cívica y ética? Bueno, comenzaré yo mismo diciendo que en formación cívica y ética iniciaríamos, también lo mencionó el maestro Zárate de forma muy ligera, ¿verdad? Con una reflexión inicial sobre la problemática o problemáticas que vamos a presentar. Aquí, estas problemáticas se pueden presentar a través de un video, a través de imágenes, a través de una anécdota, a través de una lectura breve, a través de la lectura de un estudio de caso también, ¿verdad? Entonces, en formación cívica y ética, iniciaríamos esa reflexión inicial presentando cualquiera de estas situaciones. ¿De qué dependería el presentar cualquiera de estas situaciones? Bueno, del contexto y de los recursos con que se cuenten en la escuela. Simple y sencillamente porque si ponemos solamente proyección de imágenes, pero en la escuela no tenemos los medios para poder proyectar esto, entonces, bueno, podemos hacerlo, repito, también con una nota periodística, con un pequeño video y otros recursos como contar una anécdota o un estudio de casos. La otra situación que nosotros propondríamos en formación cívica y ética, de que después de esa presentación de imágenes o de otro recurso que ya mencioné, bueno, acompañar esto con preguntas detonantes para hacer reflexionar a los alumnos sobre la puesta en marcha de lo que ellos visualizaron, ¿verdad? En ese primer momento en donde se les presentaron imágenes o se les leyó una lectura. Entonces, desde la perspectiva de formación cívica y ética, se proponen estas 2 actividades. Ahora, mi pregunta es, en geografía, maestro Jorge, ¿cómo podríamos presentar la problemática a nuestros alumnos? Bueno, antes de dar respuesta a esta pregunta, quisiera enfatizar sobre algo muy importante de esta metodología, ¿verdad? Porque se viven problemas reales
no inventados, sino ficticios, ¿verdad? Y se propicia el abordaje de estos problemas desde diferentes perspectivas y se trata de formar alumnos críticos para que hagan propuestas de solución. Nosotros, primeramente, tendríamos que iniciar con preguntas detonantes, ¿verdad? En el sentido de que al contenido que corresponde empatado con historia y con formación de conflictos territoriales, ¿verdad? Sus causas y sus consecuencias en México y el mundo. Sería, ¿qué es un conflicto territorial? Empezando con esa pregunta. ¿Qué propicia, ¿verdad? En los daños ambientales y sociales los conflictos territoriales? ¿Qué propuestas de solución tendríamos? Ahora, ver que ya está el problema territorial, nada más son propuestas que ellos van a proponer para evitar en un futuro inmediato, que se vuelvan a originar ese tipo de situaciones. Entonces, a una serie de preguntas, después de que ellos registran sus conclusiones, ¿verdad? En una plenaria, se puede formar una mesa redonda para establecer una socialización entre ellos y registren sus conclusiones, ¿verdad? Esto tendría que llevar una evaluación, pues viendo sus opiniones escritas, ¿verdad? Y que los llevaron a esto. Repito, son problemas reales, los conflictos que mencionan, los vamos a ver y calendarizar en una línea del tiempo en México, los últimos 50 años, para no extendernos mucho, y que ellos vayan proponiendo esos conflictos. Muy bien. Esa es la respuesta. Maestro Jorge, muy bien. Maestro Emilio, y desde la perspectiva de la historia, ¿qué podríamos hacer en Presentemos? No olvidemos considerar que ya partimos de la selección de un contenido y de un PDA, ¿verdad? Ya consideramos que a la hora de seleccionar esos contenidos y PDAs, debemos buscar la vinculación que hay entre las tres disciplinas. Ustedes hablaron sobre cultura de paz, información cívica. El maestro Jorge menciona un tipo de espacio con una serie de problemáticas territoriales o conflictos territoriales. Y en el caso de historia proponemos el estudio de los movimientos de resistencia y las rebeliones de pueblos afromexicanos y afrodescendientes, inclusive pueblos indígenas. Entonces, si ya seleccionamos los PDAs a través del contenido que tenemos ya listo para eso, ahora toca lo que hacemos regularmente en nuestras clases diarias. Cuando trabajamos con un contenido o un PDA que está fuera de un proyecto, iniciamos, desarrollamos el concepto y cerramos como una evaluación propia de esa sesión de trabajo. Entonces, en la fase número 1 o momento número 1 de nuestro proyecto, podemos trabajar pensando en esa forma de iniciar el proyecto. Ustedes proponen imágenes, preguntas detonadoras, igual que el maestro Jorge en geografía. En resumidas cuentas, necesitamos ponernos de acuerdo en cuanto a que en esta fase tenemos que propiciar la observación del estudiante hacia problemáticas reales de su comunidad. Puede partir de su aula, puede partir de la escuela o de la comunidad. El profe mencionaba de manera muy atinada que hay conflictos todos los días, que son sentidos, que son reales. Por lo tanto, no es una situación que desconozcamos en las aulas. Así que si partimos de preguntas detonadoras, tendríamos que introducir, en el caso de este proyecto particular, de los retos para la cultura de paz, pues partir de lo que es el acoso, de lo que es la cultura de paz, de lo que ellos viven a diario dentro del aula, dentro de la escuela y la comunidad. Por eso, el recurso que utilicemos debe llevarnos a esa reflexión inicial. ¿Cuáles son las problemáticas reales que los alumnos tienen desde el aula hasta la comunidad? Y de ahí la selección que hagamos será propia de los alumnos. Obviamente podemos inducirlos porque tenemos ciertos PDAs que trabajar. No podemos olvidar eso, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, ya pasamos el primer momento que viene siendo Presentemos. Pasemos ahora al segundo momento, que es Recolectemos. Aquí
¿Qué podría proponer formación cívica y ética en cuanto a este segundo momento de Recolectemos? Bueno, volvemos a presentar dos actividades como propuesta. La primera de ellas sería reunir a los alumnos en equipos para profundizar aún más en la problemática o las problemáticas que se estén tratando. Vamos a recordar que, bueno, quiero comentar que si nos vamos al programa sintético de formación cívica y ética, y si estamos tratando problemáticas que implican la no convivencia sana y pacífica y la promoción de una cultura de paz, en nuestro programa sintético encontramos 3 contenidos con sus PDA correspondientes que nos hablan sobre cultura de paz, que nos promueven la cultura de paz. Entonces, nosotros, ¿verdad? Aquí en Recolectemos tenemos que enfocarnos en esos 3 contenidos y en esos 3 PDA. Y manejaríamos nosotros primeramente si presentemos la integración que se dio del maestro con los alumnos a través de una lluvia de ideas fue ligera, ¿verdad? Ahora, en el segundo momento de Recolectemos, tenemos que profundizar un poco más a través de preguntas generadoras de mayor información, ¿verdad? En trabajo en equipo, los muchachos tienen que soltar los saberes previos que poseen, ¿verdad? Y plasmarlos en el trabajo colaborativo y en equipo que van a realizar. ¿Qué podríamos hacer después de esta primera actividad, verdad? Con las preguntas generadoras de mayor información. Bueno, podríamos también promover que los alumnos salgan a realizar entrevistas, ¿verdad? Aquí quiero que quede muy claro. Se tienen que conceptualizar muy bien, ¿verdad? Algunas situaciones como la definición de violencia, la definición de conflicto, de paz y de valores. Tiene que estar muy claro en este segundo momento de Recolectemos. Entonces, ya quedando toda esta situación clara con los muchachos, después de que reflexionaron, de que conceptualizaron los 4, ¿verdad? Las 4 definiciones que ahorita acabamos de decir, repito, de conflicto, de violencia, de paz, de valores. Bueno, podemos ya los muchachos con más armas pasan a realizar entrevistas que puede ser dentro de la misma escuela. No hay necesidad de arriesgarlos a que fuera de su horario tengan que manejar algunas situaciones. Entonces, aquí quiero comentarles de que pueden en alguna hora, si el maestro así lo considera, el maestro puede salir junto con sus alumnos en forma ordenada para que los equipos, ¿verdad? Vayan a entrevistar a directora, subdirectora, a los auxiliares, a los prefectos, a maestros que en ese momento tengan horas libres en el trabajo, incluso pudieran citarse algunos padres de familia a esa hora para que los alumnos pasen con los padres de familia y también logren entrevistarlos sobre, aclaro, la problemática que estamos tratando. Bueno, a lo mejor ya me alargué un poquito más en cuanto a este segundo momento desde la perspectiva de formación cívica y ética. Maestro Emilio, desde la historia, ¿qué podríamos realizar en Recolectemos? Antes de comentarles esa parte, profe, quisiera agregar que cada una de las fases, como bien comentó el maestro Ángel, van a ser evaluadas de manera formativa. Teníamos al principio la propuesta de un plan de acción donde el estudiante vaya a formular todos los pasos requeridos a través de una infografía que va a presentar al final. Entonces, en el segundo momento, en esta parte de Recolectemos, si hay que explorar de manera general los saberes previos del estudiante, pues hay que también partir de lo que él quiere saber.
¿Qué tanto sabe del contenido que vamos a trabajar y qué quiere saber sobre la cultura de paz, sobre los conflictos, sobre la violencia, lo que usted acaba de comentar? Entonces, proponemos una serie de imágenes para que ellos vean de qué manera van a trabajar con un concepto propio de las imágenes. Hay imágenes sobre violencia a pueblos afrodescendientes, hay imágenes sobre movimientos sociales, sobre rebeliones, y pueden ser lecturas, pueden ser imágenes, pueden ser cualquier tipo de recurso se puede usar, pero lo importante es que el estudiante recupere saberes previos, que el estudiante exponga qué es lo que él quiere saber también, no solo lo que queremos que sepa de lo que tenemos planteado, y que conozcamos esas necesidades propias de la comunidad que son importantes de clarificar para que el estudiante proponga. Y aquí la idea es que a lo largo de la infografía vaya él teniendo ese diálogo, ese intercambio con sus compañeros y con el maestro para que proponga los pasos que se deben seguir para hacer una denuncia, para recorrer el camino que se requiere hacia la dirección, para exponer un caso de violencia dentro del aula o en la comunidad misma. Entonces, creo que esa es la parte medular de integrar los contenidos y los PDAs de cada una de las disciplinas. Lo que cada una de ellas aporte va hacia la infografía, pero pensando en el plan de acción. ¿Sí? Se incluyen todos los procesos de aprendizaje del estudiante, pero tenemos que ir pensando en cómo encaminarlo hacia que él proponga al final qué ruta debe seguir para hacer lo que comentaba en un principio, esas denuncias, porque todo el tiempo nos quedamos con la idea de que debí decir, pero no dije, y de que debía hacer, pero no hice. Entonces, en este caso particular, lo que propongamos en las actividades de Recolectemos tienen que llevarnos hacia eso. Y en el caso de geografía, maestro Jorge. Aquí en Recolectemos, no hay que olvidar un aspecto muy importante de esta metodología, que estamos formando alumnos analíticos y críticos. Entonces, el alumno aquí, la propuesta es que recabe información en libros, en revistas, en videos, ¿verdad?, sobre el tema. Hablamos de los conflictos territoriales y que los va integrando para que después elabore en la evaluación formativa un pequeño ensayo en donde vayan las características de ese ensayo, una introducción, un desarrollo, conclusiones con su bibliografía. Cuando usted habla de los saberes previos, a mí me viene a la mente que en pedagogía decimos que debe existir un puente cognitivo entre los saberes previos y los nuevos, ¿verdad?, que el alumno debe integrar esos conocimientos previos con los nuevos. A eso le llamamos, esa es característica de esta metodología, el puente cognitivo, tener conocimientos suficientes del tema. Bien, perfecto. Bien, maestro Jorge, a mí me tocó coordinar las primeras dos fases o momentos que fue presentemos y recolectemos. Al maestro Jorge le toca coordinar las siguientes dos fases o momentos. Ya iríamos ahora a formulemos el problema, ¿verdad? Entonces, los dos pasos anteriores es previo a este tercer paso donde ya estamos vislumbrando en lo que va a ser la problemática en sí. Compañero Juan Pedro, le pregunto a usted, desde el punto de vista de la formación, pues me gustaría ver qué es lo que tienen ahí escrito. Bien. O pensado. Miren, aquí formulemos el problema. Bueno, primero quiero nada más hacer una aclaración. Hace un momentito en Recolectemos comenté el que los alumnos salgan a realizar entrevistas dentro de la misma escuela. Bueno, como trabajo previo a esa realización de esas entrevistas, ¿verdad? Bueno, como trabajo previo, el docente junto con sus alumnos pueden elaborar el guión a seguir en esas pequeñas entrevistas, con algunos pequeños cuestionarios o algunas guías de entrevista. Entonces, nada más para complementar mi comentario anterior en Recolectemos. Y bueno, ya después de que presentamos la problemática, de que hicimos reflexionar a los muchachos, para que desarrollen su pensamiento crítico, primero con preguntas detonantes y luego de una manera más profunda, ¿verdad?, con preguntas generadoras de información. Después de que realizaron las entrevistas también
si el maestro lo consideró conveniente, los alumnos también pueden ir a su casa y realizarlas. Entonces, después de que se hizo todo ese trabajo previo de las primeras 2 fases, bueno, ya estamos en condiciones de que el docente y los alumnos puedan formular la problemática que van a atender. Poniendo un ejemplo, caso nuestro, el problema más sensible que se encontró, ¿verdad? En el ejemplo que estamos proponiendo es de que en nuestra escuela hay mucho acoso, violencia, hostigamiento y exclusión, ¿verdad? Hacia muchos alumnos. Entonces, aquí necesitaríamos nosotros enfocar en formación cívica y ética esa problemática hacia la construcción de una cultura de paz que más adelante, ¿verdad? Junto con los equipos se trabajaría y lograríamos algunas propuestas que pudieran ser favorables. Entonces, manejaríamos nosotros, la problemática nuestra es de que en nuestro plantel educativo hay muchos casos de acoso, de intimidación, de hostigamiento y de exclusión, así como de violencia. Entonces hay que corregir y atacar con posibles soluciones esta problemática. Muy bien, compañero. Y desde el punto de vista de la historia, compañero. Desde Emilio. historia, profe, en esta etapa podemos proponer nosotros el uso de diferentes recursos para recolectar información de la fase anterior. Es decir, si ya en la fase anterior estábamos tratando de recolectar ese saber previo del estudiante, ahora tenemos que formular el problema para determinarlo con claridad. Es decir, mostramos un video, mostramos una lectura, hacemos una lectura guiada, o del mismo video con un guión que se prepara especialmente para ese video. Vamos dándole al estudiante la pauta para que al final de esas actividades recapacite o recupere la idea de que es importante actuar hacia esa situación de acoso, de bullying, de exclusión que usted comenta en formación cívica. En ese sentido, aquí debe quedar claro también que se puede partir de las inquietudes del estudiantado, es decir, los alumnos y alumnas también pueden proponer distintas actividades a realizar conforme ya se haya formulado la problemática. Y aquí podemos reconsiderar lo que propusimos al inicio del proyecto. Puede haber una vertiente distinta porque al estudiante le interesa reconocer otro tipo de asuntos propios de la comunidad que van en relación con el acoso o con el hostigamiento, con la exclusión. Y debemos ofrecerle espacios para que ese estudiante tenga precisamente la oportunidad también de proponer actividades. Y no olvidemos que cada una de las fases se pueden elaborar pequeños instrumentos de evaluación que nos permitan la realimentación entre el grupo, entre el mismo grupo con sus equipos o comunidades pequeñas y el profesor con ellos. Porque es el justo momento donde se torna formativa la evaluación, cuando se da esa realimentación entre alumnos y maestros y entre los propios alumnos. ¿De qué nos serviría tener un instrumento de evaluación si no hacemos el comentario para que se mejore la propuesta y se mejore el producto que se está elaborando en cada una de las fases? Así que si tenemos como punto final la infografía con el plan de acción dentro de la infografía, tenemos que preparar instrumentos cortitos que nos permitan una lista de cotejo quizá. Así es. Una pequeña rúbrica que nos permita ir cotejando o rubricando la forma en que participa cada comunidad pequeña, cada equipo pequeñito dentro del aula. ¿Sí? Adelante, maestro. Sí, en geografía no podemos olvidar que estamos formando a un alumno analítico. Entonces tendríamos que ver esos conflictos territoriales desde las perspectivas social, cultural, económica, ¿sí? Y política. En esos rubros tenemos que dar una opinión, registrar, el alumno tendría que registrar sus conclusiones y la propuesta es que forme un tríptico y lo integre a la infografía que ustedes han mencionado como una característica integradora del campo formativo. No olvidar, ¿verdad?, que la evaluación formativa no la confundamos con una evaluación tradicional, donde antes asignábamos un número X al alumno. Ahora no se trata de ver el resultado,
sino se trata de ver el proceso. Es lo que estamos viendo en esta metodología, el proceso que estamos siguiendo para que el alumno se le evalúe en una forma, vaya la redundancia, formativa, Integral. ¿verdad? Integral. De eso se trata en esta nueva escuela mexicana, en esta nueva plan de estudios. Y pasando, profe, a la parte en la que ya venimos de 4 fases, vamos ahora a la parte en la que vivimos la experiencia, ¿sí? Vamos a la parte en la que todo lo que hemos estado recuperando en las fases anteriores, es momento de que se guíe al alumno para que él vaya elaborando sus propias conclusiones y vaya presentando esas parcialidades o esos productos parciales que él, y junto con sus equipos, y trabajó de manera individual por equipo en comunidades pequeñas, que vaya formalizando ese aprendizaje. Entonces, desde historia hemos propuesto nosotros una serie de actividades que nos lleven precisamente a la formulación de qué es lo que el estudiante ha ido desarrollando y dónde puede hacer esa ruta para la indagación final de sus espacios de desarrollo de aprendizajes. Y en este caso puede ser que lo remitamos a una lista de preguntas elaboradas por ellos mismos o por nosotros o en conjunto, y lo remitamos a una serie de documentos propios. Tenemos los libros de la colección Shimai, por ejemplo, tenemos la biblioteca del aula, tenemos biblioteca de la escuela, tenemos espacios públicos donde se ha olvidado que existen para consulta, donde el estudiante vaya y consulte sobre la problemática que estamos ya trabajando, para que a final de cuentas los elementos que va recuperando en esa indagación final, antes de la parte de los resultados, tenga oportunidad de ir integrando la infografía, lo que ha desarrollado más lo del plan de acción que tiene que presentar durante la fase final, que es la de resultados. Entonces, independientemente de que tengamos cuadernos de notas, el portafolio del estudiante, las rúbricas, que tengamos una cierta guía con una lista de cotejo, no debemos olvidar que la parte donde integramos el tríptico de geografía, donde integramos las preguntas detonantes, las imágenes de formación cívica, debemos de buscar la presentación del producto del plan de acción. Entonces, desde historia, sin importar, ya está la propuesta de la sugerencia que hacemos del proyecto y que se va a presentar dentro de unas horas, quizá o mañana temprano, en un formato de Word para que ustedes lo vean como un punto de partida. Si les sirve de algo, lo puedan modificar, como usted lo comentó al principio. Entonces, debemos de no perder de vista la importancia que tiene ese proceso de evaluación, porque a fin de cuentas el número va a obtenerse de todo ese proceso. Si en la rúbrica o en la guía, en la lista de cotejo, yo voy dando la puntuación para cada aspecto de participación del estudiante, puedo tomar de ahí los números después. ¿Qué haríamos desde formación cívica, maestro Juan Pedro? Bueno, aquí antes de contestar, quiero hacer el siguiente comentario. Miren, debemos tener presente que el aprendizaje basado en problemas es una metodología sociocrítica, ¿verdad? Ya el maestro Jorge ha estado insistiendo en que debemos de desarrollar muchas capacidades y habilidades, entre ellas el pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué las sugerencias de una metodología diferente para cada campo formativo? Bueno, aquí no recordemos que habíamos caído en prácticas tradicionales al momento de estar desempeñando nuestro trabajo en el aula, ¿verdad? Hacíamos las clases tediosas, muchos, ¿verdad? Otros muchos, mis respetos, porque el trabajo siempre lo han realizado perfectamente, ¿verdad? Pero en las visitas que realizamos a las escuelas nos encontramos con prácticas tradicionales de enseñanza. Entonces, la aplicación de estas metodologías tiende a acabar con estas prácticas tradicionales. No porque el maestro explique muy bien o dé muy bien su clase, significa que los alumnos aprenden.
¿verdad? Yo puedo hablar muy bonito, mas sin embargo los alumnos pueden tener su mente en otra parte y no nos están escuchando. Entonces, esta metodología del aprendizaje basado en problemas, esta metodología en donde debemos de problematizar los contenidos y los PDA, es muy necesaria que se implemente. Entonces, esa es la primera aseveración. La segunda aseveración que quiero comentar, hablaban sobre evaluación formativa. A lo mejor lo que yo voy a decir no precisamente es sobre evaluación formativa, pero tenemos que reconocer que en nuestros grupos hay alumnos que no necesitan el apoyo del maestro. Incluso hay muchos que hacen más que lo que nosotros les solicitamos. Pero hay otros alumnos, ¿verdad?, que van atrasados y son sobre los cuales tenemos nosotros que prestarles atención especial. El trabajo en equipo, ¿verdad?, nos permite acercarnos a ese tipo de alumnos que permanece rezagado o que si nosotros llevamos un control efectivo de las evaluaciones y del seguimiento a cada una de las fases del proyecto, nos vamos a dar cuenta de qué alumnos no nos están trabajando. Entonces es muy importante el tener muy presente también esta aseveración de darle más a quien más lo necesita. Bien, maestro Emilio, ahora sí una disculpa, repítame el cuestionamiento porque ya se me olvidó. De eso se trata. A ver, Se trata de que conversemos al respecto y sus afirmaciones son muy pertinentes, profe. El hecho de que le demos más información y más espacio de atención a quien más lo necesita sí, es parte del protocolo de enseñar. Entonces, si estamos trabajando con formación cívica, ¿qué es lo que proponen ustedes desde formación cívica para el momento de vivamos la experiencia? ¿de vivamos? Vivamos la experiencia. Bien, bueno, miren. Maestro, antes de que continúe, tiene un minuto. Ok, bueno, ok. Qué bueno la aclaración. Bueno, miren, aquí simple y sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el momento 5 de vivamos la experiencia. Me preguntan sobre vivamos la experiencia, ¿verdad? Bien, Así ok. es. Si ya en el momento 4 de organicemos la experiencia, elaboramos una ruta de mejora o un cronograma Muy bien. y ya le repartimos a los alumnos las responsabilidades, ¿verdad?, que tienen que realizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento 5 de vivamos la experiencia? Salir a desarrollar las actividades o las actividades que se requieran. Bueno, vamos a reunirlos en equipos, vamos a provocar el trabajo colaborativo entre los muchachos, que aquí debemos de tener muy claro en vivamos la experiencia. Bueno, en organicemos debemos de elaborar actividades que despierten el interés de los muchachos, actividades desafiantes, ¿verdad? Provocar el aprendizaje situado. Entonces, en vivamos la experiencia es el momento de la acción. En pocas palabras, es el momento de la acción, de poner en práctica todo lo que organizamos en el momento 4. De hecho, venimos de la acción, profe, porque Sí. tenemos ya fases previas. Sí. Que estamos trabajándolas. Y en geografía, profe, ¿qué proponemos para el trabajo de esta fase? Algo que observaba aquí es que el alumno sigue siendo el protagonista de sus aprendizajes. O sea, no se rompe con el constructivismo. Seguimos aún con un constructivismo, ¿verdad? Eso es lo importante de esta metodología. Aquí nosotros en geografía proponemos, ¿verdad?, que el alumno enumere en sus conclusiones cuáles son las posibles soluciones a un conflicto territorial. Llámese un arbitraje, una diplomacia, una mediación, ¿verdad? Y que registren las conclusiones en un, yo ahí proponíamos en un cuadro CQA, como una estrategia. CQA es ¿qué sé de un conflicto territorial? ¿Sí? ¿Qué quiero saber y qué aprendí? Para mí, ahí al registrar en ese, no solamente registrar las conclusiones, en ese cuadro CQA, yo pienso que se concentran 3 aspectos muy importantes: lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí.
Bueno, y es momento en el que platiquemos ahora como parte final de la asesoría de los resultados y análisis de estas actividades propuestas a lo largo de los 6 momentos. Bueno, 5 previos y este es el 6º momento donde culminamos el proyecto. No debemos olvidar que cada una de las fases las fuimos trabajando conforme a lo que sugerimos en el proyecto que ya comentamos que va a establecerse pronto por ahí en Redais, en el formato que acordamos que fuera de Word para que el maestro y maestra tenga la oportunidad de hacer las adecuaciones necesarias y suficientes según sus alumnos, alumnas y sus escuelas y sus características propias. Entonces, ¿qué proponemos como parte final para presentar los resultados de toda esa ruta que seguimos del momento 1 al momento 5? Maestro Juan Pedro, en formación cívica. Bueno, como parte del momento 6 de resultados de análisis, aquí nosotros proponemos que todo el trabajo que los alumnos realizaron, ¿verdad? En las primeras 5 fases, que compartan todos sus hallazgos, sus conclusiones y las propuestas de solución para promover una cultura de paz en la escuela. Entonces, esto lo podrían hacer después de que ellos ya revisaron bien sus resultados, ¿verdad? Hicieron sus análisis. Entonces, propondríamos que se hiciera una presentación, ¿verdad? De un plan de acción ante las autoridades educativas en donde este plan de acción incluya, como ya lo había mencionado usted, maestro Emilio, un protocolo de seguridad, que incluya incluso la denuncia, ¿verdad? La denuncia anónima, que incluya medidas de prevención para combatir la violencia a través de un programa de valores. Entonces, los resultados y el análisis que hagamos en este 6º momento nos debe de permitir llegar a conclusiones, ¿verdad?, que den como resultado propuestas de solución y también a una evidencia integradora, ¿verdad?, que posteriormente mostraremos nosotros a toda la comunidad escolar, incluyendo a los padres de familia que en nuestra escuela, ¿verdad?, pueden ser los invitados especiales. Y claro que esta evidencia integradora o este trabajo final del proyecto tiene que ser por campo formativo, incluyendo la historia, la geografía y la formación cívica. Y por supuesto que debería haber aquí un espacio donde el estudiante tuviera oportunidades de hacer reflexiones sobre lo que aprendió, como decía el maestro Jorge. Así es. Sobre lo que quiere aprender aparte de lo que no pudo revisar durante todo el trayecto del proyecto, y obviamente darle el espacio para que esa reflexión lo lleve a proponer esas acciones de mejora en el plan de acción. Así es. Entonces, la presentación que usted propone como parte final es para el campo formativo, donde el estudiante no trabaje de manera aislada por disciplina, sino que trabaje por campo formativo. Definitivo. Y en la presentación tendrá que mostrar en la infografía actividades propias de cada disciplina, pero lo que aportaron hacia la parte en la que se forma el plan de acción. Y en cada una de sus fases del proyecto. ¿Y en geografía, maestro Jorge? Fíjese, no, aquí si revisamos bien las 6 fases de la metodología, encontramos que el maestro es un guía, pero ahora se convierte en un guía experto, ¿verdad? Porque va conduciendo al estudiante por esas diferentes fases donde está dando su formación de sus aprendizajes, cumpliendo los objetivos ya establecidos y viendo el enfoque de cada una de las asignaturas. Entonces, nosotros ahí proponemos que se elabore un periódico mural en donde integren mapas, ¿verdad?, donde ha habido conflictos territoriales, y luego se van a anexar a la infografía como un proyecto integrador que ya lo habíamos comentado en las 3 disciplinas. Entonces, lo que cada una de las actividades que se desarrollaron durante el proyecto van dentro de la infografía, pero el proyecto integra la infografía con el plan de acción. Así es. Porque a fin de cuentas, de nada serviría que presentáramos una actividad integradora si no va a ser la propuesta del estudiante para resolver la problemática de la que partimos.
Sí. que aunque sabemos que es un asunto serio, porque eso de resolver la violencia no es tan sencillo, conocemos que el Estado no puede resolverla del todo. Así es. Pues en la escuela tenemos una comunidad más pequeña donde podemos proponer acciones para empezar desde ahí. Porque ¿cómo le ayudamos al Estado a mejorar las condiciones propias de paz y de tranquilidad en las comunidades? Pues empezando por la escuela. Entonces, por eso hay ese espacio en el que la evidencia que se muestra por campo formativo debe señalar las oportunidades de Así mejora es. y la reflexión que se da hacia ese plan de acción. Así es. La mayor parte de las veces, perdón, por favor, te doy la palabra, no denunciamos porque no conocemos la ruta, Así es. porque no sabemos qué hacer y dejamos que pase. Y entonces necesitamos que el estudiante empiece a darse cuenta que si denuncia en la escuela y hay solución a sus problemáticas, eso también puede pasar Así es. en la comunidad Así es. y en su espacio donde él se desarrolla. Encontrar el camino para Así es. hacer Adelante, progreso. maestro. Sí, como un comentario final, decirles que ahora el maestro tiene el compromiso de reorientar su labor educativa y renovarse constantemente, si no quedamos obsoletos, porque yo cierro con esta frase: educar no es tarea fácil. ¿No? Si no, Ahí cierro. cualquiera la podría hacer. Cualquiera la podría hacer. Y esto no es tan definitivo. sencillo. Así es. No nos resta más que reiterarles nuestro agradecimiento por tu presencia en esta asesoría. Agradecemos profundamente que nos acompañen hasta el último momento. No olviden, por favor, escanear el código QR que aparece en la presentación, que ya está en pantalla para que la puedan tener a la mano. Escanéelo. Hay varias opciones para hacer este registro. Recuerden que es el registro de su participación. Puede ser con el código QR. Puede ser buscando el enlace en el comentario del Zoom, o puede ser también tecleando en su navegador la dirección que aparece en la parte baja de la pantalla. Es importante que hagan su registro para contabilizar por estadística y para que ustedes también muestren que están pendientes de las actividades que desde aquí intentamos realizar para que ustedes tengan un mejor apoyo. Esa es nuestra tarea. La coordinación académica está comprometida con la tarea de apoyar sus funciones. Y entonces, pues no nos resta más que agradecerle, maestro Juan Pedro. Recuerden que el promover la cultura de paz es tarea de todos, aunque el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades es quien debe de promoverlo en el plantel educativo. Muchas gracias, hasta pronto. Saludos para todos.